Hola, hoy te voy a presentar a una heroína realmente fabulosa. Es una mujer completamente del siglo XIX, es una española del siglo XIX, pero vamos, en sus objetivos, en su lucha, en sus intereses, hubiera podido ser perfectamente una mujer canadiense o suiza o italiana o de cualquier lado, una mujer con un talento y una modernidad realmente asombrosa incluso pues eh, para, bajo cualquier punto de vista. Vamos a empezar hablándote de su formación inicial porque es realmente muy curiosa. Bueno, antes que nada que no se me olvide decirte cómo se llama. Es Concepción Arenal. Si te pasa como a mí, pues seguramente ese nombre te es familiar, porque hay muchas calles, avenidas, plazas y lugares que tienen el mismo nombre. Pero si a mí me hubieran preguntado hace unos años, pues quién era esa tal Concepción Arenal, pues a lo mejor hubiera salido con cualquier tontería, que era una poetisa o yo qué sé, cualquier cosa. Pero no, resulta que es una mujer, ya vas a ver, absolutamente asombrosa. Concepción Arenal quedó huérfana de padre muy pronto y por lo tanto pues su madre la llevó a vivir al norte, a Santander, con la abuela paterna, y allí pues su infancia fue feliz y tranquila, un poco montaraz, un poco libre de cualquier clase de prejuicios. Cuando ya creció un poquito más, su mamá decidió que debía tener una formación más apropiada para una señorita de una buena posición. Tampoco es que fuera ni nobles ni multimillonarios, pero en fin, una posición acomodada. Entonces fue a parar a un colegio de señoritas en Madrid y parece que esto no le complació mucho a Concepción y que pues, la clase de formación que se les daba a esas señoritas como para ser pues bueno, unas mujeres modelo con arreglo a los estándares de la época no estaban del todo conformes con lo que Concepción quería hacer y su talento le pedía. Se dice que por esos años de su adolescencia y temprana juventud aprendió por sí sola francés, italiano. Entonces pues, nos demuestra que era una persona con talento y con iniciativa. Bien, cuando terminó sus estudios del colegio de señoritas, pues probablemente todo el mundo esperaría de ella pues que empezara a buscar marido, ¿no? Y entonces en esos momentos es cuando a esta criatura se le ocurre que quiere ir a la universidad porque quiere aprender cosas más importantes como filosofía o derecho o psicología. Entonces, bueno, el asunto fue realmente muy chocante para su pobre madre y para la familia. Entonces, al final, acabó regresando con su abuela paterna, que pues estaba ya muy mayor y probablemente pues cercana a la muerte, y estuvo con ella hasta que murió. Y esto pues fue para ella de alguna forma un golpe de suerte que la ayudaría, porque resultó ser la heredera de esa abuela. Poco tiempo después también moriría su madre, con lo cual Concepción Arenal se encontró en una excepcional situación en donde tenía 21 años, era libre de hacer lo que les diera la gana y tenía pues cierta solvencia económica como para no tener que andar pues demasiado preocupada. ¿Qué crees que hizo en esta situación? Pues efectivamente se fue a la universidad. Pero lo curioso, y aquí también viene algo que nos dice mucho sobre el talento de Concepción, es que ella no se fue a la universidad como se va todo el mundo, porque la universidad no era un sitio para mujeres, sino que finalmente tuvo que disfrazarse de hombre para ir a la universidad, y efectivamente así lo hizo. Y durante 3 años asistió de incógnito, como oyente, desde luego, a clases en la universidad, y bueno, pues atendía asignaturas de derecho, de filosofía, y bueno, finalmente la descubrieron.
se armó un escándalo mayúsculo, pero al final el rector comprobó que aquel cerebro femenino, que todavía tenían unos prejuicios, que aquel cerebro femenino sí había aprendido algo y que entonces pues la podría autorizar a que siguiera asistiendo a clases, como oyente, por supuesto, no le iban a dar una licenciatura. Pues siguió asistiendo a clase, pero en unas condiciones muy especiales. Es decir, ella no iba a estar en libertad de moverse por la universidad, por los pasillos, por la biblioteca, sino que iba a estar siempre bajo la vigilancia o la escolta, ya fuera de un conserje, de un empleado de la universidad, o bien de algún profesor que la tuviera en la clase, ¿no? Entonces, así estaba, siempre bajo control, ¿no? La Concepción, no vaya a ser que atacara a alguien en los pasillos de la universidad. Cuando ya pues consideró que su formación era suficiente, pues dejó la universidad, se casó con alguien que había conocido allí y junto con su marido pues empezaron a escribir en un periódico. Desde luego ella escribía anónimamente, ¿no? En un periódico no podía aparecer un artículo firmado por una mujer, obviamente, pero bueno, ella o escribía anónimamente o escribía con el nombre de su marido. Su marido era un hombre también pues de ideas avanzadas y aceptaba que ella pues tuviera su independencia y su formación y sus estudios. Incluso cuentan que la llevaba a su mujer pues a tertulias de cafés y de casino, vestida de hombre, por supuesto. Bien, bueno, pues así van pasando los años, tuvo 2 o 3 hijos y de repente su marido se muere. Entonces se queda viuda, joven. No era un problema, por decir así, económico o financiero muy grave, pero de todas maneras pues decide regresar al norte, a Santander, y allí pues entra en contacto con las conferencias de San Vicente de Paúl. Y esto parece ser que fue un impacto muy fuerte en ella, porque descubrió el mundo marginal, es decir, o lo descubrió o se empapó más de él, de la pobreza, de la auténtica miseria que tenía la mayoría del pueblo español. O sea, vivían entre la tuberculosis, los parásitos, la ignorancia, el alcoholismo, la violencia, el crimen, bueno, todo lo que puede ir adjunto pues a la marginación y a la explotación. Entonces, pues las conferencias de San Vicente de Paúl es una organización católica dedicada a la caridad, a las obras de caridad, y pues, para muchas personas debió ser con lo que conseguían sobrevivir. Y esto parece que le llamó muchísimo la atención a Concepción y se comprometió mucho en ello. También descubrió pues, el mundo del crimen y el mundo de las cárceles y escribió un documento sobre la visita a las cárceles. Y esto le valió que la hicieran inspectora de las cárceles de mujeres, un cargo en el que no duró mucho tiempo, pero de todas formas pues también le dio su oportunidad de influir y de seguir entendiendo y aprendiendo y observando todo lo que sucedía. Y estaba pues realmente pues muy compenetrada con los problemas sociales, siempre también desde el punto de vista de la educación de la mujer. De hecho, se la considera que es realmente la precursora o la fundadora o la iniciadora de todo el movimiento feminista español, que ya tiene mérito, ya solo por eso podría ser nuestra heroína, porque en un país tan machista que una mujer pueda llegar a ser esto, pues la iniciadora del feminismo es realmente espectacular. Siempre insistió mucho y impulsó mucho la educación de la mujer. Y decía, no importaba que se fuera a dedicar a ser ama de casa o a las tareas domésticas, no, que eso daba igual, que debía tener una formación que le sirviera pues para su desarrollo personal, para su propia dignidad, para compartir las tareas sociales y públicas y etcétera. Bueno, pues esto lo tenía muy claro.
esta mujer escribió y escribió mucho y fue una gran activista, o sea, no solamente que era el intelectual que piensa cosas, sino que se ponía manos a la obra y se ponía a hacer cosas. Durante la Tercera Guerra Carlista, por ejemplo, fue directora de un hospital de la Cruz Roja, por poner un ejemplo, ¿no? Y constantemente estaba participando en toda clase de actividades, intelectuales o, o operativas, es decir, de hacer cosas. Bien, los escritos de esta mujer son absolutamente asombrosos, deberían ser mucho más difundidos y es una pena que no se la conozca más, porque esta mujer ya en el año 1850, 1870, ya estaba dando la voz de alarma de lo que era la tremenda injusticia social que había en este país. Ya lo estaba avisando, ya lo estaba diciendo. Hay una frase de ella que me encanta, en la que dice, bueno, pues sí, es verdad que los pobres son sucios, son irresponsables, no planifican, no tienen vicios, no se educan, o sea, los pobres son realmente pues, un desastre, ¿no? Pero al final dice, bien, pero los pobres no serían como son si nosotros fuéramos como deberíamos ser. O sea, es decir, ante la mentalidad que existía de que, bueno, que son pobres por culpa de ellos, porque son, fíjate, ¿no? Sino al contrario, es decir, si nosotros los que tenemos poder, influencia, dinero, y fuéramos como deberíamos ser, si nosotros cambiáramos las cosas, si nosotros nos esforzáramos por hacer una sociedad en la que la caridad y la justicia van juntas, o que no es necesaria la limosna para que la gente sobreviva, sino porque lo que debe haber es justicia. Si fuéramos capaces de hacer eso, no estarían las cosas como están. Ella ya fue, y, ojo, y sin ser una anarquista y sin ser un personaje político, sino siendo además una ferviente cristiana. Es decir, ella defendía y apoyaba pues, la tarea del cristianismo, del auténtico cristianismo, no de la beatería, del auténtico cristianismo para arreglar los problemas de España. Si a Concepción Arenal le hubieran hecho caso, si la hubieran escuchado, si la sociedad española hubiera sido capaz de evolucionar a estados de mayor justicia y de menos miseria, seguramente nos habríamos ahorrado las catastróficas revoluciones del siglo XX y nos habríamos ahorrado millones de muertos y nos habríamos ahorrado mucho dolor y mucha miseria y una guerra civil desastrosa, porque ella ya lo estaba avisando 50 años antes. 50 años antes. Hay que leer sus escritos, están en internet, están disponibles para cualquiera, léanlos. Son realmente, a uno se conmueve de ver cómo esa mujer ya estaba avisando de lo que había y de que, bueno, que aquello era insostenible. Ni siquiera desde un punto de vista cristiano, no ya ni humano, político, no, es que para el alma de una persona cristiana aquello era horroroso, era explosivo. Muy bien, Concepción Arenal, muchas gracias por advertir a la nación, aunque no te hubieran hecho caso. Ella es mi héroe y espero que tú la adoptes como heroína también. Cuídate y hasta pronto.